Buenos días, Red Riot, y no había hablado de este tema, pero vamos a hacerlo ahora, porque en efecto, ¿sabíais que hubo un tiempo en que la tristeza fue considerado un pecado capital? No la tristeza como la entendemos hoy, una emoción humana, ¿no?, como respuesta natural al dolor, a la pérdida, sino un tipo de tristeza profunda, venenosa, que los antiguos llamaban tristitia. Una niebla oscura del alma que lo impregnaba todo, que te robaba el deseo de vivir, de rezar e incluso de hacer el bien. Según algunos de los primeros monjes cristianos, la tristeza era una tentación tan peligrosa como la gula o la lujuria, porque era una voz interna que te susurraba que nada tenía sentido, que Dios te había abandonado, que no valía la pena seguir luchando. Es lo que hoy podríamos identificar claramente con la depresión. La historia de este pecado olvidado comienza en el desierto. Allí, en la soledad abrasadora de Egipto, los monjes del siglo IV, hombres como Evagrio Póntico o Juan Casiano, dedicaban su vida a la oración, el ayuno y la contemplación, pero no estaban solos. Se enfrentaban a lo que ellos llamaban los logismoi, pensamientos malignos que asaltaban su mente y los apartaban de Dios. El propio Evagrio los calificó en ocho males del alma que podían derribar incluso al más fervoroso de los ascetas, y uno de ellos era, en efecto, la tristitia. No era una simple melancolía, sino una pena estéril, un peso que volvía amarga incluso la bondad de Dios. Los monjes la temían tanto porque paralizaba el alma, la sumía en la apatía, en la desgana e incluso en el deseo de abandonar el camino espiritual. Y a menudo venía acompañada de otro de los grandes enemigos interiores del alma, que era la acedia o aquedia, esta especie de hastío espiritual que consideraban que se instalaba en el corazón a mediodía, cuando el sol caía a plomo sobre la celda y parecía que las horas se habían detenido. Entonces, la tristitia podía hacer que uno dejara de rezar, de ayunar e incluso de creer. Con el tiempo, estos 8 pensamientos malignos se transformaron y fue el Papa Gregorio Magno, ya en el siglo VI, quien los reorganizó y redujo a 7, dando forma a la lista que hoy todos conocemos. Es soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Y fue entonces cuando la tristitia, como pecado, comenzó a desvanecerse. Pero no desapareció del todo, sino que Gregorio la disolvió dentro de otros pecados. Por ejemplo, la tristeza causada por el bien ajeno pasó a llamarse invidia, la envidia. La tristeza que lleva a la desgana vital quedó absorbida por la propia aquedia, que ahora se tradujo como pereza. En realidad, ninguna de las dos hacía justicia plena a la tristitia original, a ese pesar del alma que oscurece incluso a la luz divina, y por lo tanto siguió siendo tratada separadamente en los tratados morales de la Edad Media. Tomás de Aquino, ya en el siglo XIII, se refirió a la tristitia diciendo que podía ser pecado si nos alejaba del bien, si nos encerraba en nosotros mismos y nos volvía indiferentes al prójimo y a Dios. Pero también reconocía que no toda tristeza era culpable. Hay una tristeza que es justa, como la que sentimos ante la observación del pecado, la muerte y el sufrimiento ajeno, basándose en las lágrimas que derramó Jesús ante la tumba de Lázaro, según Juan 11:35. Así que no toda lágrima es falta, algunas son oración. Con el paso de los siglos, y por fortuna, el juicio moral sobre la tristeza se fue suavizando. La espiritualidad se hizo más compasiva, más humana, y cuando la psicología entró en escena, ya en la modernidad, trajo un giro radical. La tristeza dejó de ser vista como pecado o amenaza de pecado y empezó a ser entendida como síntoma. Un síntoma de que algo no va bien, sí, pero también una oportunidad para el cuidado, el acompañamiento y la escucha. Hoy, pensar que estar triste es un pecado o que puede desembocar en un pecado nos resulta extraño y casi cruel. Sabemos que la tristeza rara vez se elige, sino que simplemente llega y hay que atravesarla.
Pero no deja de ser revelador que en los orígenes de la vida espiritual cristiana esa tristeza profunda fuera considerada uno de los mayores peligros del alma, no porque fuera incómoda o porque hiciera sentir mal, sino porque podía hacer perder la esperanza. Y quizá ese es el verdadero mensaje que nos queda de aquella tristitia, que no podemos dejar que la tristeza se torne en desesperanza y nos arranque el sentido, nos robe la fe y nos arrebate el deseo de seguir caminando. Entonces, no, la tristitia, la tristeza ya no es pecado, pero sigue siendo una sombra con la que hay que aprender a vivir. Y a veces la mejor forma de vencerla no es combatirla, sino sostenerla y sostenernos unos a otros con amor.